¿Quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y sus secretos más intrigantes. Si alguna vez has escuchado frases como «el inconsciente influye en nuestras decisiones» o «los sueños son la vía al subconsciente», entonces has sido testigo de la enorme influencia de un hombre. Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico, un investigador y un pionero que revolucionó la forma en que entendemos la mente humana. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Cuáles fueron sus ideas más controversiales? Y lo más importante, ¿tenía secretos ocultos? Prepárate para un viaje a través de su vida, sus teorías y las curiosidades más impactantes sobre Sigmund Freud. Capítulo 1. Los primeros años de Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, un pequeño pueblo del Imperio Austríaco que hoy pertenece a la República Checa. Su nombre real era Sigismund Shlomo Freud, pero decidió simplificarlo porque, bueno, ¿quién quiere un nombre tan complicado? Desde pequeño, Freud demostró ser un niño prodigio. Dominaba varios idiomas, incluyendo el alemán, francés, inglés, español, italiano, latín y griego. Impresionante, ¿no? Se dice que Freud era un ávido lector de Shakespeare y que incluso podía recitar fragmentos de memoria. Tal vez por eso, su forma de analizar la mente era casi tan dramática como una obra teatral. Capítulo 2. Freud y su camino a la medicina. Freud ingresó a la Universidad de Viena en 1873 para estudiar medicina, pero no era el típico estudiante. Le interesaba más la investigación que la práctica clínica. De hecho, pasó años estudiando el sistema nervioso de los peces. Sí, peces. Aunque no lo creas, esta etapa fue crucial para su futuro trabajo en la mente humana. Su verdadera pasión no era tanto el cuerpo humano, sino la mente. Freud se sumergió en el estudio del sistema nervioso y realizó importantes investigaciones sobre la cocaína. Sí, has oído bien. Freud experimentó con cocaína, convencido de que era una droga milagrosa. Incluso la recomendó a sus amigos y pacientes antes de que se descubrieran sus efectos adversos. Freud llamaba a la cocaína su droga mágica y la usaba con regularidad. Algunos historiadores creen que muchas de sus ideas revolucionarias nacieron bajo los efectos de esta sustancia. Capítulo 3. El nacimiento del psicoanálisis. Después de años de investigación, Freud comenzó a tratar pacientes con trastornos mentales y se enfocó especialmente en pacientes con histeria. Pero aquí viene lo interesante. En esa época, los problemas psicológicos se trataban con métodos bastante cuestionables, desde baños de agua fría hasta electroshocks. Freud trabajó con el neurólogo Jean-Martin Charcot en París y descubrió que los pacientes mejoraban cuando hablaban de sus traumas. Así nació el método de la cura por la palabra. Fue en esta época cuando Freud desarrolló el psicoanálisis, una teoría que revolucionó la psicología y que aún hoy sigue generando debates. Según Freud, nuestra mente está dividida en 3 partes: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, siendo este último el más influyente en nuestra conducta. Según él, muchos de nuestros problemas emocionales vienen de traumas o deseos reprimidos que están escondidos en el inconsciente. ¿Y cómo accedemos a ellos? A través de los sueños, los actos fallidos y, por supuesto, la famosa asociación libre. Capítulo 4. Las teorías de Freud y sus controversias. Freud no solo fue un pionero, sino también un provocador. Planteó teorías que, en su época, fueron consideradas escandalosas. Por ejemplo,
su famosa teoría del complejo de Edipo, según la cual todos los niños atraviesan una fase en la que sienten atracción por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. Sus teorías sobre la sexualidad infantil, el complejo de Edipo y la envidia del pene causaron un gran escándalo en su época. Muchos lo acusaron de ser un obsesivo sexual, pero Freud defendía que la sexualidad es una fuerza fundamental en la vida humana. Freud basó muchas de sus ideas en su propio autoanálisis. De hecho, él mismo creía haber experimentado el complejo de Edipo en su infancia. Otra de sus ideas más impactantes fue la división de la personalidad en 3 instancias: el ello, nuestros impulsos básicos; el yo, la parte racional que equilibra nuestros deseos; y el superyo, la voz de nuestra conciencia. Capítulo 5. Freud y sus relaciones personales. Freud se casó con Martha Bernays, con quien tuvo 6 hijos. Sin embargo, su vida personal estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Su relación con su hija, Anna Freud, fue especialmente estrecha. Ella siguió sus pasos en el psicoanálisis y nunca se casó. Freud intercambiaba cartas con su amigo Carl Jung, pero su relación terminó en una gran disputa cuando Jung se alejó de las teorías freudianas y desarrolló su propia psicología analítica. Aunque muchos de sus discípulos, como Carl Jung y Alfred Adler, terminaron distanciándose de él, Freud dejó un legado imborrable. Sus ideas influyeron no solo en la psicología, sino también en el arte, la literatura e incluso el cine. ¿Has visto películas como Psicosis o El silencio de los inocentes? Todas tienen un toque freudiano. Capítulo 6. El exilio y los últimos años de Freud. Con la llegada del nazismo, Freud, de origen judío, tuvo que huir de Austria en 1938. Se instaló en Londres, donde pasó sus últimos años padeciendo un doloroso cáncer de mandíbula. Freud era un fumador empedernido. Fumaba hasta 20 puros al día. A pesar de que le diagnosticaron cáncer de mandíbula por su adicción al tabaco, nunca dejó de fumar. Decía que el puro lo ayudaba a pensar. Finalmente, en 1939, murió tras recibir una dosis letal de morfina, administrada por su médico personal, a petición suya. Freud siempre fue un amante de los perros. Su mascota favorita, un chow chow llamado Yofi, lo acompañaba en sus sesiones y, según él, ayudaba a calmar a los pacientes. Sigmund Freud nos dejó un legado inmenso. Aunque muchas de sus teorías han sido criticadas y revisadas, su impacto en la psicología, el arte, la literatura e incluso el cine es innegable. Freud cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Su legado sigue vivo en la manera en que nos analizamos y en cómo entendemos nuestra propia mente. Así que, la próxima vez que tengas un sueño extraño o digas algo sin querer, recuerda, tal vez tu inconsciente esté tratando de decirte algo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Freud? ¿Crees que sus teorías siguen vigentes? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando la historia de los grandes genios de la humanidad.